Gracias, secretario. Correspondería hacer lo propio con el proyecto de recaído del recurso 2593 de la propia comisionada García Morán. Comisionado Guzmán. Gracias, comisionado. Voy a aprovechar mi intervención para referirme a este recurso 2593, para referirme al propio 2598 y también para referirme al recurso 2597, este último de la comisionada Miroslava Carrillo. Digo porque es el mismo tema. Espera un tantito porque como voy a referir a los tres, no, por eso me quiero referir en un mismo instante, en un mismo instante a ambos. Permítame un tantito. Ya me entendás, prácticamente mi intervención va a ser en estos y es sobre la misma lógica. Hasta este momento mi voto respecto de los proyectos que comento sería en contra, sin dejar de reconocer un matiz en el caso de la comisionada Miroslava Carrillo. Hoy tenemos, desde mi perspectiva, tres posiciones respecto a este tipo de formalmente recursos de revisión y formalmente solicitudes de información asumidas por este pleno. El solicitante y formalmente recurrente pide información sobre información pública de oficio. Pide que se dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 12 y lo transcribe. En estas tres solicitudes es la misma solicitud, para diferente sujeto obligado. Pero alude también al artículo 13, 14 y 15. No los transcribe. Bajo una lógica nosotros entendemos que está pidiendo la información pública de oficio que corresponda al sujeto obligado. Es decir, aquella que corresponda, por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, todos sabemos, ¿sí?, que es el 12, que es el tronco común para todos los sujetos obligados, y en el caso de los municipios sería el 15 de la ley de transparencia. O sea, toda la información que les sea de su competencia en los términos referidos en el 7, 12, 13, 14 y 15, así lo dice el particular, transcribiendo solamente el 12, pero queda claro que está pidiendo la información pública de oficio que según corresponda a cada sujeto obligado. Yo sigo insistiendo, comisionados, que frente a este tipo de solicitudes, formalmente hablando, y de recursos de revisión, formalmente hablando, que para mí es un requerimiento distinto y distinguible de las solicitudes de acceso a la información, debemos de definirnos, porque la primera posición es que se trate como si fuera una solicitud de información, que se trate como si fuera de un recurso de revisión más, y en su caso revisemos si la genera, la administra, la posee, revisemos lo que contesta el sujeto obligado, y en su caso entréguese la información. Otra, que es la que ha planteado su servidor, el tema de encauzar la vía, enderezamiento, encauzamiento del recurso, el nombre es lo de menos, el encauzar la vía. Si se trata propiamente de una solicitud de información o estamos frente a una denuncia de incumplimiento de la información pública de oficio, como sucede en otros institutos de transparencia homólogos a nosotros. Otra, que señala
y está matizada la posibilidad, ¿sí?, de que al momento de resolver esto como solicitud y como recurso de revisión, corresponda a la ponencia realizar la verificación sobre la página del sujeto obligado, para ver si la remisión que hace de la misma cumple o no con las fracciones previstas en el 12 y en su caso con la del artículo 15, porque estamos viendo un tema de un ayuntamiento. Y perdón, me equivoqué, no serían 3 posiciones, serían 4, y la cuarta asumida por la comisionada Miroslava Carrillo, en la que ella dice sí a la verificación, pero no por la ponencia. La verificación tomando en cuenta a la dirección jurídica y de verificación para ver qué ha hecho. Y esto en algún momento determinado lo comenté con algunos de los proyectistas de la comisión Miroslava Carrillo. Yo decía, y he comentado en el pasado, que no podemos desatender lo que hace la dirección jurídica y de verificación. Más allá de los yerros, aciertos o desaciertos que pueda tener la propia dirección. ¿Y por qué señalo yo que debe ser más un encauzamiento de la vía a la dirección jurídica y de verificación? A efecto de evitar contradicciones al momento de resolver. Lo que yo he señalado es que si uno encauza la vía, es que se manda directamente a la dirección competente para que proceda en términos de lo que dispone el reglamento interior y lo que debiese disponer los lineamientos respectivos en materia de verificación. Es decir, tratar esto como si fuera una denuncia o queja de incumplimiento de la información pública de oficio. ¿Y por qué lo señalo? Porque en la posición de quienes dicen yo hago la verificación, la pregunta es, ¿y si la ponencia que verificó las fracciones del 2 y del 15, esa ponencia arriba que sí se cumple o que no se cumple? Pero resulta que hay una dirección de verificación que antes o en ese momento o después señala que no se están cumpliendo, que sí se están cumpliendo, en contradicción a la ponencia que verificó. Porque una ponencia puede decir, para mí sí se cumple la fracción primera del artículo 12 y la 3 y la 4 y las que siguen. Y hay una dirección de verificación que dice, es que para mí no se están cumpliendo. En el caso particular, la comisionada Miroslava plantea evitar esa contradicción. Y en ese sentido, pues sí que hay un avance. Un avance en el sentido que se acerca, se quiera sí o no, aunque no se diga, a una especie de cuasi enderezamiento de la vía, si así se quiere denominar. Se acerca un poco lo que hemos querido decir para evitar precisamente este tipo de situaciones. Sin dejar de reconocer que a lo mejor la ponencia que realiza la verificación, y sin demérito de la dirección, a lo mejor está haciendo una apreciación y una verificación a mayor detalle que la dirección, si quieren, para no echarle responsabilidad a nadie. El tema medular es la contradicción que podamos tener como órgano verificador. Yo cuando he señalado todo ese mamutreto de proyecto que me pongo de 20, 30, ojalá los que ustedes quieran, solamente es para justificar por qué yo le digo al particular, mira particular, yo no voy a tratar tu recurso como recurso, ni tu solicitud como solicitud de acceso a la información, porque hacerlo sería sustituir al área competente del instituto responsable de verificación. Puedo arribar a que haya contradicción de apreciación al momento de la verificación y yo señalar que cumples o que no cumples y la dirección te haya dicho que sí cumples con esto y que no cumplías, o al revés. Más allá de quien haya tenido la razón, el tema es evitar la contradicción, porque si al final del día digo no se cumplen con todas las fracciones del 12 y hay una dirección que dice sí se cumplen y ya le notificó al particular en el procedimiento que está llevando a cabo, te va a decir el sujeto obligado, a ver, un momento, y el propio particular, a ver, ustedes dicen que sí cumple cuando yo sé que la dirección de verificación dijo que no cumplen. ¿A quién le hago caso?
a la dirección jurídica que me está verificando y que ya me dio mi constancia de que no estoy cumpliendo y que sí estoy cumpliendo? ¿O le hago caso a la ponencia que me dijo en una resolución, ¿sí?, que efectivamente me falta esto, pero que me sobra aquello? ¿A quién le va a hacer caso? El tema es que se genera una cuestión de contradicción del propio instituto, muy probablemente, sin dejar de reconocer que lo que hace la ponencia de la comisionada Miroslava es transitar a evitar eso. O sea, se reconoce esa parte y dice la comisión: yo no verifico, porque el órgano competente para verificar es la dirección jurídica. Consecuentemente, ¿qué has hecho, dirección jurídica? Dime qué has hecho respecto al sujeto obligado en este periodo y cuál es el status quo que mantiene la información pública de oficio. Y con eso hay un avance. ¿Me explico? Si hay un avance distinto que a quien verifica por su propia parte, la ponencia misma, porque aquí lo que está haciendo la comisionada Miroslava es evitar en cierta medida esa contradicción. Ella tiene la constancia y hace el requerimiento a la dirección dice: esto es lo que ha hecho el sujeto obligado, esto es lo que no ha hecho. Para mí hay un incumplimiento parcial de la información pública de oficio de ese ayuntamiento que ella verificó. Bueno, ella no, la dirección, pero aquí ella tuvo el requerimiento, a través del requerimiento tuvo lo que le dijo la dirección. Y yo diría, creo que ahí va, porque no va a haber dos verificaciones distintas o de símbolos incluso. Eso que hace la comisionada, desde mi perspectiva, acerca la preocupación que yo he traído. Sin embargo, hay que reconocer también que no obstante esta bondad del proyecto de la comisionada Miroslava, que se contradice, por ejemplo, en un momento determinado con el que trae la comisionada Mirna, porque ella verifica, sin tomar en cuenta lo que ha hecho la dirección jurídica y de verificación. Sí, se hace una verificación ella misma. Bueno, no se dice nada respecto de eso. Se pudo haber dicho porque lo hiciera la dirección, pero traemos a esa situación. Y no obstante lo que maneja la comisionada Miroslava Carrillo, sigo pensando, porque además lo dice de manera muy, muy puntual, señala que se respetará, palabras más, palabras menos, se da por bueno lo que le dijo la dirección de jurídica y de verificación, que la idea es respetar los procedimientos y las acciones que hubiese desarrollado dicha dirección, y por lo tanto se entiende que no hay cumplimiento completo o íntegro de la información pública de oficio respecto de ese ayuntamiento, que es el de Texcoco, y lo da por válido y dice: es fundado el agravio. En consecuencia, se ordena precisamente al sujeto obligado para que en el término de 15 días ponga a disposición del particular la información pública de oficio. Se entiende que falta. Así es como se está resolviendo ese asunto. Sin embargo, no obstante este avance de haber constatado con la dirección jurídica y de verificación que está ocurriendo en materia de información pública de oficio con este sujeto obligado, sigo pensando que se pueden incurrir en varios aspectos inoportunos, a pesar del avance que se da en el proyecto, como podría ser el doble incumplimiento. ¿Por qué el doble incumplimiento? Ya hay una constancia de la dirección jurídica que dice: no cumple de manera íntegra con la información pública de oficio del ayuntamiento de Texcoco. Y obviamente la dirección jurídica, a la luz de lo que tenga, con la normatividad como se tiene, ya lo requirió, ya le dio prórroga. No sé si ya ha ido al comité de información o no, pero ya dijo: tú tienes que cumplir, y probablemente le dio un plazo a esa dirección jurídica. ¿Y ya se le venció? Que ya se le venció. Estamos en esa parte. Por eso, a ese tema voy a entrar, comisionado. Pero vamos a suponer que supiera qué hacer esa dirección y tuviera los lineamientos específicos para ello. ¿Estamos? En ese sentido, puede haber un doble incumplimiento porque le incumple a los requerimientos de la dirección jurídica. Y otra que dentro de los 15 días vamos a suponer que no puede llegar a cumplir, esperamos que no, si es que se llega a aprobar este proyecto, la resolución nuestra como pleno, como mayoría, por unanimidad, como vaya a salir. Entonces le incumplió la dirección jurídica y le puede incumplir
a la resolución del Pleno. Esa es la primera que yo veo. Puede haber, salvo en el caso particular comisionado, por eso es el tema, puede llegar a haber contradicciones en las órdenes o en las instrucciones para el debido cumplimiento de la información pública de oficio. En el supuesto en que la dirección jurídica hubiera dicho, te doy 30 días, o te doy 15 días, o estás en prórroga, y nosotros estamos poniendo 15 días, cuando a lo mejor la otra, a lo mejor aquí ya se dice, ya se venció, pero si no se hubiera vencido, porque entonces a la luz de esto tenemos que estar viendo, bueno, acá no se venció, lleva 15 días, lleva 3 días, le dio 30 días. ¿Qué hubiera pasado si al momento en que ustedes están haciendo esta resolución, la dirección jurídica hubiera habido coincidencia que le hubiera dado 30 días para poner la página y la información pública de oficio en términos de la ley? Que le hubiera dado 30 días, como se sabe se puede dar. O le hubiera estado en prórroga por 7 días más. Y nosotros tenemos que resolver y hacer que se cumpla el proyecto en 15. ¿A qué le hace caso? ¿A los 15 días? ¿O a los 30 días? ¿O a la prórroga que está por vencer? Ese es un poco el tema de contradicción de instrucciones o de órdenes entre lo que dice el Pleno y lo que dice la dirección. Esa es otra. Inclusive puede darse caso que la resolución se pueda convertir en una desatención a las diligencias que puede estar desarrollando la dirección jurídica y de verificación. Porque si de repente nosotros decimos, tienes 15 días para entregar la información pública de oficio, y te va a decir la otra, tengo 15 días, ¿tengo los 15 o los 7 días que ya me había dado la dirección jurídica? No, pues me voy con los 15 que me conviene más. Entonces estas contradicciones pueden llevar inclusive a una permisión para desobedecer lo que la dirección jurídica está desarrollando. Y al final del día, con esto mismo, se pueden llegar a desatender los plazos específicos que los sujetos obligados deben acatar a la luz de lo que le dice la dirección jurídica y de verificación. Y sí puedo entender que a lo mejor uno dirá, bueno, no pasa nada porque este caso particular se dio así, sí, pero como está armado, pareciera que ese es el procedimiento. Y entonces no estamos empatando lo que puede hacer la dirección jurídica y lo que puede estar determinando el Pleno. Por eso yo, cuando he comentado junto con el comisionado Monterrey, que Antino sigue manteniendo esta posición, lo que hemos dicho es, désele vista a la dirección jurídica, encáucese la vía, se acabó, no es recurso, no es solicitud, yo no voy a resolver nada, y se manda a la dirección jurídica. Y ya la dirección jurídica, conforme el procedimiento, los plazos, lo que tenga a su disposición de acuerdo a la normatividad, desarrollará lo conducente hasta que pueda llegar a que la información pública de oficio se ponga en el portal, o si no se llega a lograr, pues para que se inicien las responsabilidades administrativas que correspondan. Por eso el tema del encauzamiento o el tema del enderezamiento de la vía. Inclusive la comisionada, por eso digo que se empieza a acercar, para no aburrirlos porque había muchas más consideraciones, pero cuando digo que se acerca, hay algo que, en el caso de la comisionada Miroslava, cuando señala lo anterior sin demérito de la continuación de los procedimientos correspondientes que, de acuerdo a la ley de la materia, sus lineamientos y el reglamento interior del instituto correspondan por el incumplimiento a las obligaciones legales que atañen al sujeto obligado. O sea, hay en la conciencia de este proyecto que hay procedimientos, que hay instancias competentes para llevar a cabo la verificación de la información pública de oficio. Y hemos señalado infinidad de veces que hay dos tipos de obligaciones del sujeto obligado. La activa, que es la información pública de oficio, la que tiene que aparecer en los portales, y que lamentablemente nuestra ley tiene un error, tiene varios, pero tiene un error cuando señala que la información pública de oficio se tendrá que poner en medio impreso o electrónico. Mal, porque la fracción quinta del artículo 5 dice que la información pública de oficio sobre los índices de gestión, los índices la información pública de oficio tendrán que hacerse en sistema electrónico. En términos de lo que disponga la ley,
y este instituto. Es más, por rango constitucional, nosotros podemos decir cómo tiene que ser la información pública de oficio, tiene que ser en los portales de transparencia. ¿Qué han avanzado los sujetos obligados ya que han entendido todo esto? Señores, es Internet, los lineamientos que se establecen en varios sujetos obligados sobre información pública de oficio, no dicen ni impreso ni electrónico, señalan bien claro en el Internet y en los portales de transparencia. Es decir, en sistema electrónico, en la computadora, para que la gente pueda navegar con su buscador. Ese es el tema. Entonces yo arribo que lo que tenemos que hacer es precisamente no sustituir o sustraer las competencias que son del área jurídica y de verificación, y que se observen las reglas propias y específicas a que debe corresponder el tema de la información pública de oficio como obligación activa, porque me perdí, pero está la obligación pasiva, que son precisamente las solicitudes, ¿sí?, de acceso a la información distintas y distinguibles de la información pública de oficio. Son dos obligaciones diferentes. Inclusive no lo voy a leer completo, hasta que llegue lo ofreceré. Vean lo que dice el constituyente permanente del artículo 6 de la Constitución, cuando se refiere a la base de la fracción quinta del artículo 6. Ahorita yo si quiero lo leo. Pero lo que deja claro es, señores, el tema del acceso a la información abarca a su vez la rendición de cuentas y abarca a su vez el tema de la transparencia. Y para poder transitar al tema de la transparencia y a la rendición de cuentas, es necesario, ¿sí?, que se establezca lo que hoy conocemos como la información pública de oficio. Que sin necesidad de solicitudes de información, la ciudadanía sepa la gestión gubernamental, no solamente sobre los recursos públicos, sino en general sobre las acciones de gobierno. Yo te lo voy a leer, lo podemos leer. O sea, quedó muy claro en el constituyente permanente el alcance de la información pública de oficio. Y hemos señalado que a más información pública de oficio en los portales, en una lógica teórica, menos solicitudes de información, porque todo está disponible para el público. A más información en los portales, menos solicitudes. A menos solicitudes, muy probablemente menos recursos. Nosotros, y si quieren podemos hacer esa instrucción en la siguiente sesión, para algunas semanas. Yo pregunto, ¿cuántos recursos de revisión que nosotros conocemos y determinamos, se trata de información pública de oficio? ¿Cuántas tienen que ver con directorios? ¿Cuántas tienen que ver con obra pública, información básica, sencilla y precisa, no el expediente completo? ¿Cuántas tienen que ver con actas de cabildo? A ojo de buen cubero, sin error a equivocarme, yo tengo una apreciación del 60%. Si eso es así, el camino es precisamente fortalecer el tema de la información pública de oficio y nuestro papel en ese tema, que he venido insistiendo hace 3 años, con la presentación de los lineamientos en información pública de oficio, en su momento con la figura del tema de denuncia de incumplimiento, más allá de las evaluaciones que se puedan realizar a las áreas del instituto, más allá de eso. Hoy estoy hablando simple y sencillamente del término teórico jurídico de lo que debe ser, porque sí insisto que hay una naturaleza distinta y distinguible de las solicitudes de acceso a la información y los recursos de revisión, distinta de la información pública de oficio, que no es una solicitud, es un requerimiento. Y si ustedes ven la solicitud del particular, lo que está pidiendo, como hemos señalado en otras ocasiones, es más un requerimiento de poner a disposición el portal. ¿Sí me explico? Más que de entregar información. Porque la pregunta es, bueno, ordenamos que entreguen la información. Vamos a suponer que lo cumplen 15 días y ponen la información pública de oficio a disposición vía psicoción del particular. Suponiendo sin conceder, pues si ya se le va a dar al particular del 12 y del 15, o ya que la suba para todos, ¿no?
Pero es otro de los temas. Yo creo que por su propia naturaleza requiere procedimientos y plazos distintos. Porque si nosotros tuviéramos el poder y yo estuviera convencido que a través de las resoluciones del instituto, a través de este tipo de solicitudes y de recursos formalmente hablando, al momento de decir 15 días y que los ponga a disposición del partido, y además le pongo un resolutivo que diga, pues ya que vas a dar todo, súbelo de una vez a la página. Si nosotros tuviéramos esa capacidad, yo estaría votando todas las resoluciones a favor. Y estaríamos diciendo que en 15 días todos los sujetos obligados van a tener la información pública de oficio. Pero ¿por qué no las voto así? Porque parte de una irrealidad fáctica al momento de la información pública de oficio. Si nada más fuera a determinar 15 días, ahorita votamos, hacemos un acuerdo y decimos, tienen 15 días todos los sujetos obligados para que a partir de mañana se cuenten y todo el mundo suba a las páginas, porque va a responder a la realidad específica de cada sujeto obligado. ¿Y por qué hemos señalado, por ejemplo, cosas como hasta 30 días en información pública de oficio una vez que se verifica? Porque no será lo mismo, por ejemplo, en el Instituto de Salud que un ayuntamiento. Porque yo diría, bueno, el Instituto de Salud creo que tiene las actas, tiene los procesos de licitación, tiene esto, tiene aquello. Nosotros le voy a dar 30 días. La verdad es que ahí va muy bien, le voy a dar nada más 10 días. No, pues al ayuntamiento X, no, pues este sí no tiene nada. Es más, ya hablé con ellos, no saben ni qué es eso. Entonces le voy a dar 30 días con posibilidad de prórroga, porque responde a una dinámica diferente y ya lo vivimos, Ya lo vivimos, estábamos diciendo vía resolución los primeros meses de que yo llegué, oye, 15 días, lo veíamos el incumplimiento y hubo sujetos obligados decentes que decían, oye, no me alcanzaron los 15 días, dame una prórroga por 15 días más, y hay unos que cumplieron y otros no cumplieron. Y fue cuando empezamos a dar la prórroga, hicimos resoluciones complementarias, recordarán de eso, parte de una realidad. Yo creo, y no lo haré hoy, que lo tengo, se los haré llegar, espero yo el viernes, o por lo menos pediré que se agende en la sesión que viene. Voy a presentar unos lineamientos ya hechos, ya elaborados, no me falta darle su última peinada, y así lo determina el Pleno. Les voy a presentar, solamente para su presentación la siguiente semana, se los llevan para su ya determinar el Pleno cuál es el trámite a seguir. Unos lineamientos que tampoco es una cosa novedosa, lo han hecho otros institutos, yo nada más los retomo, vienen parte en los lineamientos aquellos generales, viene una parte, pero creo que más allá de los lineamientos en el que definamos cuáles son los rubros específicos de la fracción 2, 3, 4, 5 del 12 y el 15, que es donde nos hemos detenido, más allá de eso, el de que establezcamos los lineamientos sobre el cual debe sujetarse el procedimiento que deba de desahogarse frente a la presentación de denuncias por incumplimiento de la información pública de oficio. Primero, que en este tipo de asuntos debemos de partir de la lógica que debe establecerse la figura de denuncia o queja por incumplimiento de la información pública de oficio, como existen otras entidades federativas y en su puede existir en su legislación, o nosotros lo podemos establecer. El artículo 5 de la fracción 5 de nuestra Constitución creo que nos da sustento para hacerlo vía lineamientos. Y además, ¿cuál es el planteamiento que se pretende hacer si existe denuncia o queja de incumplimiento de información pública de oficio, comisionadas? Que nosotros pudiésemos poner, que es lo que está planteando en el lineamiento, que esta denuncia de incumplimiento de información pública de oficio se puede presentar por escrito libre en la módulo de información de nuestro instituto, directamente a la dirección jurídica, o bien a través del correo que se llame denuncia IPO @ y lo que sigue, obviamente denuncia infoen @ etcétera. Podemos poner el link que corresponda, o otra que me parece de suma relevancia,
que en el portal del Infuen exista un campo que diga denuncia de incumplimiento de la información pública de oficio. ¿Qué es lo que venía yo insistiendo desde la otra vez? Bueno, pues no tiene otra vía el particular más que el correo, eso sí lo sabe, ¿verdad? Y otra, si pusiéramos un campo, lo vimos hace meses, hoy en lugar de decirlo, porque creo que hablo mucho y produzco poco, entonces dije, hoy voy a presentar unos lineamientos, para que bueno, habla mucho que sea Educado dice cómo hacerle. Y además, la verificación se tiene que hacer de tal manera que cuando se diligencia se documente con plena certidumbre y precisión de las omisiones en el cumplimiento de la información pública de oficio por parte de los sujetos obligados, con el traslado respectivo de lo que debe complementar el sujeto obligado, porque a lo mejor en la práctica pasa, pero no hay lineamiento que lo diga. Debe establecerse el plazo que se le concede al sujeto obligado para poder poner la información pública en su portal de transparencia. El plazo puede ser hasta 30 días con posibilidad de prorrogar de acuerdo a las circunstancias de cada sujeto obligado y derivado de la verificación. Lo que hoy se hace, la posibilidad que una vez hecha la denuncia, dentro de un plazo determinado, deberá convocar, ¿sí?, o deberá convocar al sujeto obligado a que si quiere esté presente en el momento de realizarse la verificación. Tiene que haber formatos, precisamente lo que hemos dicho siempre, al momento de realizar la verificación con presencia o sin presencia de los servidores públicos del sujeto obligado, señalando con precisión y detalle cuál es la fracción o la información pública de oficio que no se está cumpliendo del 12 o del 15 en el caso de los ayuntamientos. Deberá levantar constancia de todo esto y además entregárselo cuando termine la diligencia a los servidores públicos del sujeto obligado. Es decir, aquí está lo que no cumples y cómo debes de cumplirlo. Y a percibir lo que de no dar cumplimiento en el plazo que se le concede, se podrá acudir al comité de información. Y no solamente eso, prevenirlo de la responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos que desacaten los requerimientos o por violación a las normas de la ley de transparencia. Y no solamente eso, estatuir la figura de informe de cumplimiento. Si yo ya te verifiqué, ya te dije qué falta y ya te corrí traslado de las constancias y de los formatos de lo que falta y ya te di un plazo para que la cumplas, que será diferente del recurso de revisión, tendrá que también tendrá que establecerse el tema de informe de cumplimiento. Pues la idea es que al final, cuando termine el plazo, el sujeto obligado diga, aquí te va dentro de los 3 días siguientes, ha vencido el plazo que me dices para poner a disposición información pública de oficio, mi informe de cumplimiento. Ese informe de cumplimiento te va a tener que decir de lo que tú me dijiste que faltaba, en esto cumplí y en esto no cumplí. Y no solamente eso, la posibilidad de establecer una prórroga. Por si el sujeto obligado dice, yo quiero cumplir, pero no he podido. Y la prórroga tendrá que ser revisada por la dirección jurídica bajo varias condiciones, ¿cuáles? Que por lo menos se demuestre que en los días que le di, sí ha habido un avance en la información pública de oficio y se justifica la prórroga. Y si pasado el plazo y terminado la prórroga no cumplió los servidores públicos respectivos, entonces me voy a la instancia que sigue, que es el comité de información. Y si el comité de información tampoco me hace caso y verifico, entonces tendrá que hacerse una remisión al órgano de control y vigilancia de este instituto, porque ante el incumplimiento sistemático de la información pública de oficio, hay posibilidad de fijar responsabilidad a los servidores públicos. Y por eso yo hablaba mucho del tema de diligenciar documentalmente la verificación de la información pública de oficio. Porque documentada, pues ahí vienen los nombres, vino aquí el titular de la unidad de información, ya fui al comité, ya les notifiqué debidamente y no me hicieron caso nadie, como ha sucedido. Pero documentado, entonces nos vamos a la instancia que sigue, al tema de las responsabilidades administrativas. Y yo creo que ese es el camino. Se trata de precisar el debido procedimiento para llevar a cabo la verificación por parte del área competente, más a la luz de una denuncia de incumplimiento de la IPO. Se trata de documentar para responsabilizar. Ese me parece que es el camino correcto. Y yo
haría que se genere para la siguiente sesión, entregaría a los comisionados esta propuesta. Sí, entiendo que siempre en el ámbito legislativo siempre tendrá mejor sustento, pero bajo nuestra facultad cuasi legislativa de lineamientos, y como lo señalaba algún día un órgano garante, los lineamientos en materia de transparencia están por encima de los acuerdos, de las circulares y de cualquier disposición normativa que emiten los propios sujetos obligados. Y yo creo que nosotros podemos establecer esto en los lineamientos. Hubo un ejercicio, un ensayo en los lineamientos que se aprobaron, viene parte de esto ahí, pero ya mejorado, y les quiero decir que lo que yo voy a plantear al final tiene algún soporte de experiencia ya en otros órganos garantes. A mí me parece que este debe ser el camino, más allá, insisto, de las evaluaciones que se pueden hacer a la actuación de los servidores públicos del instituto. Me parece que hay que dotar de las herramientas jurídicas necesarias para que se pueda precisamente arribar a esto, porque yo sí lo digo, al momento en que la dirección jurídica le dice, ven porque te voy a verificar, tienes 30 días para cumplir con la información pública de oficio, dame informe de cumplimiento, te doy prórroga, voy a ir al comité, que venga el comité. La pregunta es, ¿con fundamento preciso en qué? Estamos haciendo un fundamento genérico de las facultades de verificación y de supervisión de la norma que tiene este instituto. Pero ya sería decir, te doy 3 días con fundamento en el lineamiento cuarto, con fundamento en el lineamiento tal, con fundamento en el artículo tal del lineamiento tal. Y hablo de lineamientos porque eso fue lo que nos quiso dar el legislador. Me gustaría hablar de reglamento de la ley, ¿sí? Que algún día arribará, un día conforme vaya avanzando precisamente la naturaleza jurídica de estos órganos garantes, que no es una función del Estado, es un poder público, y es la posibilidad de emitir un reglamento de la ley. Porque luego cuando se da el tema del lineamiento, todo el mundo dice, bueno, ¿y el lineamiento ese qué es? ¿Con fundamento en qué? En la pirámide kelseniana, y lo que es criterio, ¿qué es eso? Hay algunos sujetos obligados que al tema de denuncia, los procedimientos de esta naturaleza, les llaman criterios. O sea, criterio por el que se establece el procedimiento en materia de denuncias por incumplimiento de la ley. Otros les llaman lineamientos. Otros tienen su sustento en el reglamento, emitido por el órgano garante, el reglamento de la ley emitido por el órgano garante. Y yo con esto termino, ya no les voy a leer lo que dice la fracción quinta de la reforma del artículo 6, pero véanlo, ahí está. Y sí reconocer el avance que hace la comisionada Miroslava en ese planteamiento. Sin embargo, creo que al final del día sigue habiendo esta posibilidad, estos clarososcuros al momento de que se quiera cumplir con la información pública de oficio. Y por lo pronto sería en contra de ambos, por lo que ya comenté, y invitaría a que hiciéramos la reflexión. Y yo esperaría al viernes estarles mandando el proyecto, si no haré la presentación el mero martes y se los entregaré en ese momento para que pues ya se dé el tiempo debido y la consideración que estimen pertinentes y el tiempo de reflexión que se necesite para poder comentar el tema. Sería cuanto de mi parte. En el caso de los asuntos que corresponden a mi ponencia, no hubo tal verificación, pero yo hago los ajustes de acuerdo a los asuntos como los está planteando la comisionada, con la salvedad de lo que tenga que opinar la dirección de verificación, que insisto, nosotros no lo hicimos, en la ponencia no se plantea una verificación formalmente hablando, o sea, es una verificación material porque es una denuncia o es la manera en la que se está inconformando el solicitante de esa información, que en efecto recojo muchos de los comentarios que hace el comisionado Guzmán y muchos de ellos me parece que tienen toda la razón. El tema de que la información pública de oficio esté subida en los portales es justamente para eso, no para una persona, sino para toda la gente que desea acceder a la información pública de oficio de este sujeto obligado. Sin embargo,
también no dejo de pensar en que no debemos de desatender finalmente una respuesta que un solicitante estimó que le era desfavorable y a la que sí tiene derecho, por supuesto, a que se le atienda, incluso de manera particular, como lo decimos, subir la información en el Psicosiem. También me llevo la parte en donde digo, bueno, si a esta persona se le da respuesta a su solicitud a través del Psicosiem, bueno, pues tendríamos entonces que generar o encontrar un mecanismo para que en efecto, como lo dice el propio resolución de la comisionada Carrillo, sea la dirección de este instituto la que prosiga con el procedimiento, porque esa información no solamente tendría que dársele a este solicitante por el Psicosiem, sino tendría ya que estar reflejada en su propia página para que todas las personas tuvieran acceso a esa información que por eso lleva su nombre, información pública de oficio, o sea, que es su obligación tenerla ya en sus portales. Yo ajustaría mis proyectos en la parte, en la argumentación donde dice que sin que se obvie el procedimiento administrativo que finalmente se establece en los propios lineamientos, y también voy a aclarar que en el caso particular de mis asuntos, en uno de ellos no hubo una verificación previa por parte de la dirección, y si ya cuento, en ese sentido prácticamente estarían guardando la misma línea de pensamiento y solamente con los ajustes conducentes. Bueno, comisionado, sí, yo puedo coincidir con algunos argumentos que nos ha compartido el comisionado Federico. Sin embargo, volvemos a una cosa, a un argumento que ha sido bien frecuente, que aquí se ha comentado. Cada asunto por sus motivos. Aquí queda claro que el particular hizo uso y ejerció su derecho de acceso a la información. Nunca está comentando nada que tenga que ver con denuncia. A ver, el comisionado Federico y yo coincidimos en un curso donde efectivamente nos compartieron los ponentes que hay 7 entidades que efectivamente en su normatividad hacen referencia a esta denuncia por incumplimiento de IPO, donde los particulares pueden denunciar, pero está dentro de su normatividad. Entiendo aquí la preocupación y ahora que se ha ocupado el comisionado en buscar alguna alternativa. Aquí la persona que hace su solicitud es muy enfática y hace referencia. Incluso hace referencia a la ley a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, hace referencia a los artículos de nuestra propia ley y hace referencia al artículo 1, donde dice que está ejerciendo su derecho a la información. Entonces hace referencia al 1, al 7, cosa muy diferente a hacer una denuncia. Y ahora, decía el comisionado, entre el 60-70% que yo comparto, que puede ser información pública de oficio, pero finalmente ya fue una solicitud. Ya los sujetos obligados, al conocer de esa solicitud, le dieron trámite. ¿Cómo permitimos que se llegue hasta un recurso y entonces en el recurso nosotros le vamos a decir, ay, ¿qué crees? No te lo vamos a reconocer como recurso. Inicia porque es una denuncia y ahora vamos a decirle a nuestra área jurídica. El área jurídica está en actividad, ¿no? Y están revisando permanentemente las páginas. Nos ha faltado, la verdad, yo sí creo que debemos hacer una revisión interna porque no me dejará mentir el director. Me preocupa porque él y yo revisamos juntos una página donde la dirección jurídica me decía que el sujeto obligado estaba al 100 y le demostré que no. Entonces ahí sí tendremos que revisar. Me preocupa mucho esta circunstancia. Como se elaboró el recurso es finalmente, bueno, tiene razón el comisionado, de manera institucional tendremos que decir, porque es una atribución del área jurídica, ¿no? Que decidimos fortalecer para este año, para este ejercicio 2011, y donde decimos, bueno, el área jurídica tiene la atribución de vigilar esta información, con todo y que no haya alineamientos, hay una obligación de ley y de reglamento interior, y una obligación directa para esa área en específico. Entonces, esta área en el año 2011 cierra alrededor de la revisión de 130 páginas. Hoy nos comparte y nos actualiza que ya tenemos 230 sujetos obligados. O sea, en un año no hemos tenido, yo entiendo, no es responsabilidad de ellos
votamos nuestro reglamento, se le reconoce la atribución hasta por ahí de junio, ¿no? En 6 meses solo les dio tiempo de revisar 130. Tendremos que buscar, obviamente, sí, cómo vamos a revisar a la brevedad los 230 y saber el estatus real de cómo está. Yo platicaba con el director, le decía, bueno, ¿qué vamos a hacer una vez que usted, con este incumplimiento que hace referencia al comisionado Federico? Ellos tienen como el 40% o más de incumplimientos, de páginas que ya revisaron, de que les han requerido, y aún así el sujeto obligado sigue sin cumplir. Hay ahorita una solicitud de un particular donde dice quiero esta información, pero está ejerciendo su derecho de acceso a la información. Nosotros le vamos a decir no, porque hay que encauzarlo y decirle no, que empiece de cero nuestra dirección jurídica, o en el mejor de los asuntos, si ya hizo la revisión de ese sujeto obligado, es lo que diga la dirección jurídica, y si no, entonces la dirección jurídica en qué momento pone en actividad al órgano de vigilancia, o va a ser el pleno el que se pronuncie por eso. Entonces yo creo, ahora estoy ávida por conocer este documento que nos ha hecho referencia el comisionado Federico, pero creo que ahorita sí, por sus méritos cada asunto, aquí me queda claro que la persona está ejerciendo su derecho de acceso a la información, que es muy diferente a hacer una denuncia porque no tienes la información. Eso dista mucho, es una cosa totalmente diferente. El comisionado, yo debo de reconocer que efectivamente ha hecho referencia desde hace varios meses, hasta años, y él ha sido muy reiterativo en decir, tengamos un icono en nuestra página donde venga la denuncia, pero el tema que nos ha arribado siempre, ¿y quién las va a atender? Porque si entonces si va a ser, no, porque teníamos el dilema de si era, por la cuestión como estábamos organizados institucionalmente, el director jurídico conocía también de aspectos de vigilancia, en fin, hoy no me queda duda, tendría que ser la dirección jurídica. El asunto que también tendremos que ver es qué vamos a hacer, porque no me deja muy satisfecha el asunto incluso y tendremos que decir en qué momento la denuncia, ¿no? Que va a ser un trámite que cualquier particular podrá hacer, en decir, yo conozco que X sujeto obligado entra a su página y no la tiene. Te hago del conocimiento instituto, pues para que hagan algo. Entonces ya tendrá que iniciar una revisión de oficio, ¿no? La propia dirección. El asunto es, insisto, el comisionado, yo debo de reconocer, él lo ha comentado desde fácil un par de años, en la importancia de adicionar un icono en este sentido, por el cual yo me pronuncio desde ahora a favor, ¿no? La cuestión otra del enderezamiento, y si le vamos a decir no es recurso, perdón, pero es que hoy fue especial esta solicitud porque pide de todas las fracciones del artículo 12 y del 14 y del 15, ¿no? Del 12 y del 15. Pero ¿qué va a pasar cuando nos pidan de una? O sea, una fracción es muy rica, nos dice la primera fracción del 12, que son las leyes, reglamentos, acuerdos, manual de organización y todo. Si alguna persona nada más nos quiere pedir manual de organización, ¿va a correr la misma suerte? Insisto, es ejercicio del derecho de acceso a la información, que es muy diferente a una denuncia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos un órgano garante que estamos salvaguardando el ejercicio de ese derecho. Para mí ya estaríamos diciendo, perdón, es una denuncia que conozca el área jurídica, y desde mi punto de vista es lo más fácil que podemos hacer, porque entonces ya nos vamos a deshacer de alrededor de 60 recursos, pero entonces ¿en qué momento o quién va a calificar una vez que se interponga el recurso? Porque, pues bueno, estamos obligados a conocer institucionalmente cuántas solicitudes se presentan, en qué sentido, y si se las contestan o no a cada sujeto obligado, pero simplemente, ilústrame, Jayi, ¿cuántas solicitudes tuvimos el año pasado? Alrededor de 18,000. Sí, cerca de nada. Y recursos 2,600, porque hoy todavía se presentó el 2,600 y tantos, ¿no? 2,600, ¿no? Entonces alrededor de 2,600. Entonces ya de tantas solicitudes, 2,600 se interpusieron recursos. Y si le doy la razón al comisionado que 60 de ese universo de 2,600, el 60% fueron información pública de oficio, ¿en qué momento no los conocemos? ¿En qué momento quién los va a calificar? ¿Quién va a decir, así sea una fracción o 20
de las que nos están pidiendo, un aspecto de información pública de oficio, ¿quién va a calificar para que entonces sepa inmediatamente a los 3 días de haber recibido el recurso particular que crees? No te lo voy a reconocer como recurso y no vamos a resolver como tal. El pleno no se va a pronunciar, lo desechamos, ¿qué hacemos? O sea, porque tenemos 30 días para conocer de cada uno de los recursos. Y si el objeto para lo que estamos aquí es hacer que la persona tenga de manera pronta y expedita su información, lo estaríamos condenando desde el momento que empezó su ejercicio, a ejercer su derecho de acceso hasta el momento en que nosotros le vamos a decir, no, nuestra área jurídica va a conocer, ya se le fueron 3 meses. Entonces tendríamos que sí tener mucha disponibilidad para ser muy eficientes, y quién va a hacer este asunto de hacer esa calificación una vez interpuesto el recurso para no conocer de él. Porque estamos de manera electrónica, o sea, a cada uno de los ponentes se nos asigna el recurso. ¿En qué momento? Y si se nos pasa uno, ¿qué hacemos? Y ya digo, hoy fue peculiar, pero yo no tengo duda que la persona está ejerciendo su derecho de acceso a la información. Y nos está fundando hasta los artículos por los cuales viene a decirle al sujeto obligado, quiero esta información. Claro, con el simple hecho, a ver, ¿por qué nosotros estamos transitando, aunque una persona no exponga los motivos de su inconformidad, por el simple hecho de haber tenido esa clave de accesar a su inconformidad? Vamos, ¿por qué? Pues obviamente subsanando la deficiencia, porque no le queremos pedir especialización a los particulares. En el mejor de los asuntos habrá estudiosos que ya ahorita sepan cuál es la diferencia entre una información y otra. Y los que no. Eso nosotros no lo podemos presumir, ¿no? Entonces, yo insisto, esta es sensata la propuesta del comisionado. Yo estaría a favor de la denuncia, pero corre una suerte muy diferente a la interposición desde una solicitud y de un recurso más. Entonces, insisto, habrá que diferenciar esto, que son cosas totalmente diferentes. En estas leyes, les comparto, es Chihuahua, Distrito Federal, Morelos, Nayarit, Querétaro, Veracruz. Estas entidades sí dicen su legislación y hacen una cosa totalmente diferente a la denuncia, o sea, no la confunden con el recurso. Nosotros queremos hacer que en la misma se interpuso el recurso, ya la conocemos como denuncia. Yo creo que no, yo creo que tendría que ser cada asunto por sus méritos, insisto. Y entonces, ¿por qué nos mostramos tan sensacionalistas de que cada vez avanzamos más en el ejercicio del derecho? Pues entonces hay que disminuir todas estas, son denuncias, no son solicitudes y mucho menos recursos, ¿no? Entonces, insisto, yo defiendo al menos los proyectos, porque yo tendría que presentar 2 proyectos, los proyectos que vienen en ese sentido, porque estoy convencida de que la persona está ejerciendo su derecho de acceso a la información. Yo lo que debo de comentar es que jamás me he pronunciado, comentaba la comisionada, porque si no desatenderíamos el recurso de revisión presentado por el particular. Nunca he dicho que este pleno se debe de abstener de conocer. Y tampoco planteo un tema del encauzamiento y el enderezamiento por una posición fácil o cómoda del ponente de no entrarle al asunto. No, a mí en lo personal eso nunca ha sido la motivación del enderezamiento o del encauzamiento, de mejorar la vía, sino que el instituto conozca correctamente, bajo los cauces, las instancias y los procedimientos respectivos, este tipo de requerimientos, para evitar el doble incumplimiento, las contradicciones, los plazos desempatados, las comunicaciones malentendidas entre una unidad y el pleno, y la pertinencia de que se cumpla la información pública de oficio. Se condena, se dice, al particular, si no resolviéramos el recurso, a la solicitud de información que se pide. Los hemos condenado 3 años a la información pública de oficio ausente, muchos de los obligados, y hay que decirlo.
Y el que no comparte esta afirmación, pidámosle a la dirección, ¿no? A su llegada hoy, ¿cuántos cumplen debidamente con información pública de oficio? A eso es lo que estamos condenando. Cuando hablo de la denuncia de incumplimiento, es solamente para darle cauce. Yo lo que estoy diciendo es, conozcamos bajo los cauces debidos. A la obligación activa o sistémica o proactiva, esa de la que no requiere solicitud de información, esa, y que es para todo el público, no solamente para el que lo pide, para todo el público cuando quiera acceder a la página, su cauce para que se cumpla es la verificación. Su cauce cuando no se cumple, no se llama solicitud, ni se llama recurso de revisión. Se llama queja o denuncia por incumplimiento. Ese es el cauce. Frente a un incumplimiento a la obligación activa, el cauce no es la solicitud ni el recurso, sino la denuncia. Para respetar procedimientos, instancias y no evitar contradicciones. El cauce de la obligación pasiva a cargo de los sujetos obligados es la solicitud de información. Y cuando no se da esa solicitud de información, el cauce se llama recurso de revisión. Ese es el tema. Por lo que ya señalé hace un rato, hay que separar. Dice la comisionada, es que estamos frente a una solicitud de información que hay que resolver y frente a un recurso. Ya lo pidió, no podemos negarle su solicitud de información. Pues es que en el propio proyecto, para mí por decir que se acercaba a las consideraciones que he vertido, es que son dos cosas diferentes. Por eso yo hablaba de la solicitud y recurso formalmente hablando, pero tales requerimientos no son tales. Y en el proyecto se dice, y lo voy a buscar, aquí lo tengo, y por eso decía yo que es plausible el proyecto, porque la ponencia señala, textual, en términos generales, dice, a la solicitud el sujeto obligado manifestó, dice, de este modo se actualiza la causa de procedencia del recurso tal. A la solicitud, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada se encuentra publicada en el link de transparencia de la página, se señala la de esto, en el link de transparencia, o debiese de estar. Si es link de transparencia, mi información pública de oficio, no es solicitud de información. Y dice la ponencia, en términos generales, de la lectura integral del acto impugnado y los motivos de inconformidad, el recurrente expone un único agravio, que la información solicitada no se encuentra disponible en el link que el sujeto obligado indicó en su respuesta. Y luego dice, antes de abordar el asunto en particular, es oportuno establecer qué debe entenderse por información pública de oficio y las obligaciones que al respecto tienen los órganos públicos en el Estado de México. Y ya la comisionada hace una serie de consideraciones, habla de la información pública que se entrega a las personas que la solicitan a través de un procedimiento de acceso, dispuesto en la ley y en los lineamientos, información pública de oficio, que se encuentra de manera permanente a disposición de las personas en cualquier momento y preferentemente a través de los medios electrónicos dispuestos para este fin. Para los efectos de esta relación nos centraremos en la información pública de oficio que los ayuntamientos están obligados a publicitar. Y habla de que se publican en los portales de transparencia, en las páginas públicas, etcétera, etcétera. Queda claro, y así se dice en el proyecto, que lo que se pide es información pública de oficio. Que lo que se está pidiendo es la información pública de oficio que debe aparecer en el link de transparencia. No hay duda. Si es solicitud o requerimiento más bien de información pública de oficio, que es del 2 y del 15 completo, estamos hablando de la obligación activa, comisionada. Y la obligación activa es muy diferente de la obligación pasiva. Inclusive en los lineamientos que les propondré,
se dice que la Dirección Jurídica y de Verificación deberá desechar la denuncia si no se tratara del incumplimiento de la información pública de oficio que debe estar en el portal de transparencia que se refiere el 12, 13, 14 y 15, según corresponda al sujeto obligado a denunciar. Sí, porque si es violación a cualquier otra disposición que no sean esos, no es una denuncia por la información pública de oficio. Y tendrá que llevarse por el procedimiento distinto. El capítulo 4 de nuestra ley marca el procedimiento de acceso, del 41 hasta el 49. Y la información pública de oficio está del 12 al 15 de nuestra ley en el título tercero, capítulo 1. ¿Por qué? Porque no es un tema de necedad, porque son cosas diferentes. Lo que no podemos procesar es una solicitud como si fuera de acceso a la información, cuando el requerimiento es poner a disposición la información pública de oficio en el portal, porque puede darse lo que ya comenté, que no alcancen los 15 días, quién va a verificar, contradicciones, etcétera, etcétera. Y tan es, y por eso la diferencia, no es que yo hable de la denuncia como una forma de decir, eso es lo que, sino la manera de encauzar lo que no es recurso, sino en el procedimiento específico. Y decía que no lo iba a leer, pero sí lo voy a leer, siempre sí lo voy a leer. Lo voy a leer para dejarlo claro. Dice la fracción quinta, en el constituyente permanente, que puede consultarse en el librito este blanquito que sacó el IFAI, dice la fracción quinta: esta parte de la iniciativa supone una política de Estado plenamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, no se limita a colocar la obligación para todos los órganos e instancias del Estado de entregar la información gubernamental previa solicitud de un particular, sino que da un paso más allá. Establece que todos ellos deberán proporcionar, a través del uso remoto de mecanismos o medios electrónicos, sus principales indicadores de gestión, así como información sobre sus actividades que procuren adecuada rendición de cuentas. Lo dijo el constituyente. Distinguió: una cosa es la solicitud de información y otra cosa son los indicadores de gestión. Nombre de sinónimo: información pública de oficio. El derecho de acceso a la información, y esto me gusta muchísimo, está íntimamente vinculado con los conceptos de transparencia y rendición de cuentas, pero no deben confundirse. Podemos, por ejemplo, imaginar un sistema de círculos concéntricos. Al centro se encuentra el derecho de acceso a la información, que es un derecho fundamental y supone la potestad del ciudadano de solicitar información a las autoridades y la obligación correlativa de estas de responderle. El segundo círculo corresponde a la transparencia. Concluye el derecho de acceso, pero que tiene un contenido más amplio, que implica... perdón, me perdí. El segundo círculo corresponde a la transparencia, que incluye el derecho de acceso, pero que tiene un concepto más amplio, que implica una política pública que busca maximizar el uso público de la información y que debe proveer las razones que justifican una acción o decisión determinados. Un tercer círculo más amplio es el de rendición de cuentas. Como explicamos, incluye a la transparencia, pero contiene una dimensión adicional, que es la sanción como un elemento constitutivo. Finalmente, todo esto se da en el marco de las instituciones de la gobernanza democrática. Y sigue diciendo: lo anterior, perdón, que se mueve. Si con tales condiciones se cumple con uno de los postulados básicos del derecho de acceso a la información, que supone la obligación de los órganos e instancias del Estado de informar de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados. Con frecuencia, déjenme buscar la parte donde voy a hablar de solicitud. Dice aquí: esta condición amplía el ejercicio de rendición de cuentas al que están obligados los órganos e instituciones del Estado, así como sus servidores públicos. Se avanza en la transparencia y la rendición de cuentas de la actuación gubernamental, al establecer como obligación
la publicación de información pública de los particulares puedan obtener de manera directa sin mediar solicitud alguna. Por eso yo no lo proceso como solicitud. Es el incumplimiento al portal de transparencia. Y responde a una dinámica diferente. Y cuando yo hablo de denuncias, bueno, yo creo que no estoy frente a una solicitud ni frente a un recurso, sino frente a un incumplimiento de los índices de gestión. Y eso se llaman por cuerda separada. Porque entonces estaría yo... Y sigue diciendo más, ahí habla otra vez de la solicitud. Hace la diferencia el constituyente. Son dos obligaciones diferentes. Porque se parte de la lógica que el día de mañana pidamos solicitud, que todo esté en los portales de transparencia. Nosotros hemos... Voy a hablar en sentido positivo. No hemos aprovechado lo que dispone el artículo 5º, pero hablaré del 6º. El 6º dice, nuevamente el tema de acceso a información, en la fracción 5ª, los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y autorizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Obviamente esto está amarrado a un transitorio, depende de la cantidad de población que tuviera cada municipio, pero al final el constituyente local fue muy claro en la fracción 5ª del 5º. Los sujetos obligados por la ley reglamentaria deberán cumplir con los requisitos generales en materia de archivos en términos de las leyes respectivas y deberán cumplir con la publicación, pero aquí lo importante, a través de medios electrónicos, de la información pública de oficio en términos de la ley reglamentaria y de los criterios emitidos por el órgano garante. Información pública de oficio. Tenemos la oportunidad, precisamente a través de nuestros criterios, a través de nuestras facultades o lineamientos, precisamente establecer ese camino. Yo diría que al final del día, y cuando hablo todo el tiempo de los lineamientos y todo esto, solamente es como una segunda propuesta al enderezamiento. Yo digo que si hoy el particular tuviera esa oportunidad de tener la figura en el portal de denuncia por incumplimiento de la ley, y si al momento que hace solicitud de información, le digamos, si estás pidiendo información pública de oficio, que se refiere el 12, 13, 14, 15, según corresponde a cada sujeto obligado, acude a esta otra campo. Y efectivamente, pues si podemos resolverlo. Yo platicándolo incluso con algunos de sus proyectistas. Sí, yo he dicho, si estamos frente al directorio, en términos de la ley de transparencia a través de una solicitud de información, para mí eso es un tema que tendría que ser parte de darle vista al sujeto, a la dirección jurídica, para que vea por qué no está el directorio, para que después aparezca para todos, no solamente para el que lo pide. Si estamos frente a obra pública, que son los indicadores de gestión en obra pública y no sobre acceso a expedientes, pues por supuesto que es información pública de oficio. Ya algún tiempo quería plantear el enderezamiento y el encauzamiento hasta por esas, comisionada. Pero ¿sabe por qué no lo planteé? Para que no dijeran al comisionado lo que no quiere chambearle, no quiere resolver un solo recurso y presenta puros machotes de encauzamiento y enderezamiento, y seremos nosotros los que tenemos que estar diciendo entrégueselo de información pública de oficio de la obra o del directorio, tal. Eso debe ser lo correcto, porque si alguien te está pidiendo el directorio y luego cuando verificamos dice sí, efectivamente no aparece el directorio, pues qué lamentable que no aparezca el directorio, ¿no? Más que el de la sección amarilla y no el de transparencia, que a veces lo entienden hacer el sujeto obligado, ¿no? Creo que el directorio es nombre, ¿dónde está el teléfono y quién es? No, en materia de transparencia, remuneraciones, cargo y todo lo que ya sabemos. Ese es el tema a discutir. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no tengo ningún problema, los puedo retirar y obviamente que se enderecen, y así me la podría llevar. Entonces, ese es el tema, y lo he platicado con algunos de esos proyectos, yo lo comparto. Es más, yo en mis proyectos iniciales, si quieren lo busco, decía, como se va a cumplir en 15 días de información, que yo decía, bueno, como se va a cumplir, y esos eran los primeros mesecitos, los primeros 4, que después dije, yo ya no estoy a favor de eso. Yo decía en algunos de mis proyectos, y toda vez que vas a entregar la información, se ordena o se instruye al sujeto obligado que la ponga a disposición en el portal de transparencia. Porque bueno, pues no más voy a ordenar que se lo entreguen al que lo pidió, pues ya que la suba al portal. Pero en alguna ocasión algún comisionado dijo, no estoy de acuerdo en eso. Voto a favor, sí, pero cuando se elimine, bueno, en contra de que lo voten y no se lo retiré. Sí, por eso.
toda esa maduración la he alcanzado después de 3 años y medio. Pero fue hace 3 años que sí vengo insistiendo en esta posibilidad. Y no como una manera de descarte, es algo que sí creo que estoy convencido. Por eso estoy planteando eso, porque al final del día el planteamiento de lineamientos es un poco para empezar a corregir. Muy probablemente frente a estos lineamientos y frente a estas figuras jurídicas, que podemos creerlos a la luz del artículo 5º, fracción 5ª, me parecería que a lo mejor alguien no estaría pidiendo esto. Y claro que tendremos que entrar en un diseño no solamente normativo, tal vez humano y personal de quienes ejercen esas funciones. Como lo han comentado algunos comisionados, yo no tengo ningún problema de eso, pero demos las bases, ¿no? Y nos faltará una segunda tarea que no comprende lo que voy a proponer, porque pues ya no quisiera que decíamos si se detuviera el tema de esta posibilidad de encauzamiento. En un segundo momento tenemos que plantear los de la información pública de oficio en términos de lo que comprende cada fracción que ya he dicho hace rato. Porque yo creo que un sujeto obligado, ¿no?, podrá decirte, ¿yo por qué tengo que subir monto de la obra, lugar de la obra, tipo de adjudicación y razón social a quien le di el contrato de obra? ¿Con fundamento en qué? En el 12 fracción, no. La fracción dice que procesos de licitación de obra pública, y yo entendí subir el contrato. No, yo entendí subir el nombre y lo que pagué. Yo entendí poner una foto de la obra nada más. Y frente a esa falta de normatividad, se nos fuga y se nos cuela la oportunidad de tener indicadores de gestión en las páginas de los sujetos obligados. Y estamos encuartelados a la buena voluntad de los sujetos obligados. Esa es mi preocupación. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo pienso. ¿Sería cuánto? Yo voy a ir en contra, obviamente. Todo el extremismo sería para nadie. Yo presido. Nada más quiero hacer una última reflexión ya, ahorita. La trascendencia jurídica de uno y otro es distinta. Yo recojo el tema de que no podemos dejar una información pública, una solicitud sin contestar. Y no solamente vienen los antecedentes de una ley, pues está escrito en instrumentos internacionales, de los cuales de ahí se derivó la propia escritura de nuestra legislación federal y también de ahí la legislación estatal. Si hiciéramos un simple control de convencionalidad, tendríamos que invocar, nos dicen el Consejo de Europa, que está firmado por México, que es perfectamente válido, y hay declaraciones conjuntas sobre los principios de libertad de la Corte Interamericana, etcétera, que yo creo que aquí son instrumentos que todos conocemos perfectamente, y nos dicen, no puedes dejar una sola solicitud sin contestar. Todas las autoridades tienen la obligación de promover, garantizar el acceso a la información pública. Y se establece el tema de los procesos independientes, expeditos y con un tiempo específico para que a la gente se le dé solicitud. El tema es que yo entiendo lo que decía el comisionado hace un rato. Bueno, hay un trámite exprofeso en el que incluso se le pueden dar 30 días, pero la pregunta es, pues, ¿los señores ya tuvieron desde que se publicó la ley hasta la fecha para tener lista su información pública de oficio? Y luego, la trascendencia jurídica de uno y otro es distinto. ¿Qué procede para la autoridad? ¿Qué recursos tendría la autoridad frente a una solicitud de información resuelta por el Pleno? ¿Qué podría promover la autoridad? Nada. Tendría que acatarla. ¿Qué procede si la autoridad quisiera recurrir o impugnar una resolución del jurídico? Pues probablemente irse al contencioso. Entonces la trascendencia jurídica de uno y otro es distinta. O sea, a mí sí me parece, no echo en saco roto el tema de hay que revisar, vamos a ver los otros procedimientos. Lo cierto es que tratándose de información pública de oficio me parece que no hay pretexto. O sea, ahí ya las autoridades ya tuvieron su tiempo y su momento, el desconocimiento de la ley no le exime de su cumplimiento y la obligación la tienen desde que entró en vigencia esta ley.
y desde ese momento hasta la fecha ellos tenían la obligación de cumplir a pie juntillas todas y cada una de las fracciones. Y en efecto, dicen los propios instrumentos internacionales que después se reflejan en nuestra ley, no hay necesidad de una solicitud para que la información esté disponible a la ciudadanía. Pero también dicen que no podemos dejar de contestar una solicitud. Alguien quiere información y hay que dársela. Y aquí, pues la propia normatividad vigente para efectos de nuestra resolución dice, pues tienes que cumplir las resoluciones del Pleno y tienes tantos días para ello. A mí me parece que sí tendríamos que generar probablemente ese mecanismo del que yo también estaré muy pendiente de lo que nos envía el comisionado Guzmán, pero yo sí insisto, no podemos dejar de, a través de una solicitud de información, darle ese favor a los ciudadanos, porque además nosotros somos los obligados por ley, los únicos obligados por ley para aplicar la ley, para aplicar nuestra ley en la materia, y tenemos que garantizar su acceso a la información. Yo digo, ¿por qué no a través de nuestra propia resolución indicarle a ese sujeto obligado que no solamente le dé esa información a través del Psicosiem? Si es información pública de oficio y nosotros somos los aplicadores de la ley, y la ley dice claramente que tiene que estar, se le tiene que decir, o sea, sin que sea óbice, que estás incumpliendo con lo que la propia ley te dice que debes de tener disponible sin que medie una solicitud. Pero en el caso en particular hay una solicitud, se la tienes que entregar, pero eso no te quita tu obligación, o a contrario sentido, eso no quiere decir que estás incumpliendo con un mandato de la ley. ¿Sí le cuento? Muy rápido. La primera, seguir insistiendo, nunca he dicho que no se atienda el requerimiento, que no quede ahí como que yo estoy diciendo no. Tan quiero que se atienda que en los primeros proyectos de encauzamiento es un documento muy amplio, no el que se hace en la resolución, donde hablamos de las facultades como órgano resolutor, de las facultades como órgano verificador, la diferencia entre la solicitud de información y la información pública de oficio. Cuando alguien hace un requerimiento porque no se cumple con algo de la ley, generalmente en el lenguaje se conoce como denuncia o queja por incumplimiento, y toda esa consideración la hacemos. Inclusive en estos últimos que yo he presentado, a la larga, inclusive ya quité, establecemos un procedimiento, porque no había alineamiento que lo sostuviera. Decimos, hay un procedimiento, como cuánto plazo se puede dar, porque los primeros encauzamientos no hay que olvidarlo. No hay que olvidar lo que se aceptaron los encauzamientos un tiempo, y se dieron 30 días, luego 45, luego 40, y ahí estuvieron, tuvieron cierta vida, y ahí tan era el compromiso de que se hiciera algo, que dijimos, se encausa, se manda a la dirección, en aquel entonces la que era competente, y le decíamos, tienes tantos días, y no solamente tienes tantos días, además tienes que invitarlo para que verifiquen juntos, y además les establecemos un procedimiento, ¿se acuerdan? Con toda la inquietud de decir que se cumpla, para que ese requerimiento, que no es propiamente una solicitud de información, sino un requerimiento para que se ponga a disposición de la información pública de oficio, darle las herramientas y se cumpliera con la información pública de oficio para ese particular y para todos. O sea, nunca hemos señalado que el encauzamiento no es dejar de hacer, sino más bien es hacer y poner a disposición más que meramente entregar. Porque una solicitud de acceso a la información es entréguese la información, mientras que un tema de requerimiento para que sea de información pública de oficio es póngase a disposición del público la información pública de oficio. Esa solamente es la claridad. Nunca hemos dicho que se deje de hacer. Ese es el primer punto, al contrario, que la información se entregue y se entregue bien para todo el mundo. Y segundo, si está el presidente pidiendo eso, pues ya que no está, pues podemos votarlos, ¿no? Sería el 2593, o sea, 2598, Antes que se me vaya, nada más un comentario de lo que hice la comisionada.
de las resoluciones inatacables y definitivas del órgano. Dentro de los ordenamientos hay dos planteamientos. Una, la posibilidad de que la resolución de la dirección jurídica quede ahí, y ante la omisión tanto del titular de la unidad y luego del comité de que no se puso en información pública de oficio como debe ser, se manda al órgano de control y vigilancia para que inicie el procedimiento responsable que corresponda. Otra puede ser, no más decirlo, otra que se plantea como existen otras entidades federativas, que la resolución sobre el incumplimiento de la información pública de oficio se manda en estado de resolución por parte de la dirección al pleno. Entonces nos va a decir la dirección jurídica, aquí está lo que yo ya hice, ya lo intenté, quise, me fui al titular de la unidad, me fui al comité y no nos hicieron caso. No nos hicieron caso. Se pone el estado de resolución al pleno, como sucede por ejemplo en otros institutos, y el pleno resuelve. Si efectivamente, si arriba tuvo incumplimiento de información pública de oficio, se da tanto tiempo para que se cumpla. Pero ya pasó por todo este mecanismo interno. Y entonces esa es una. Yo la verdad, en ese dilema estamos, pero está planteado obviamente en el proyecto. Hasta ahorita nosotros hemos transitado a no llevarlo al pleno. Pero por supuesto que puede existir como sucede en otras entidades federativas. Si queremos darle ese tema de definitividad a las resoluciones que emita el Instituto en materia de acceso a la información. Para eso será el proyecto, para enriquecerlo y para debatirlo y para poder determinar qué es lo adecuado o que no es adecuado, punto. Yo la verdad lo que quisiera es ya no seguir solamente hablando, sino de repente también proponerlo ya en papel para uniformar. Sería cuánto. Se pregunta a cada uno de los comisionados presentes el sentido de su voto con respecto a los proyectos de resolución 2593, 2597 y 2598 para efectos ser registrados en el acta correspondiente. Comisionada Miroslava Carrillo. A favor. Comisionada García Morón. A favor. Comisionado Guzmán. Por supuesto y claro. Comisionados, por mayoría de votos, se aprueban los proyectos de resolución 2593, 2597 y 2598, con el voto en contra del comisionado Guzmán.